Muy buenas tardes, gusto en saludarlos nuevamente y estar aquí compartiendo con ustedes, ya que la semana pasada pues no pudimos, pero nuevamente estamos aquí, ya listos y dispuestos para continuar con las clases que nos corresponde. ¿M? Bueno, de alguna manera pues la presentación en PowerPoint sobre las consideraciones o el tema constitucional y el Código Procesal Penal. ¿M? Pues obviamente pues ya lo terminamos y obviamente ahí nos dio la oportunidad de desarrollar varios aspectos o varios artículos que se referían o que se refieren, mejor dicho, a lo que son las garantías procesales, pero obviamente ahí faltan algunas. Entonces, el trabajo de hoy en la tarde casi va a ser un trabajo de lectura y explicación, toda vez que tenemos que tener muy claramente en qué consisten estas 24 o 23, no me recuerdo muy bien, ahorita se me escapó. Sí, 23, ¿m? 23 artículos primeros del Código Penal en relación a las garantías procesales, porque obviamente son muy importantes el manejo que debe tenerse acerca de estas garantías procesales que tienen mucha incidencia o están fundados constitucionalmente. Recuérdense que ya habíamos tratado de definir y habíamos dicho que era una garantía procesal. ¿M? Eh, Voy a ver si la recuerdan, a pesar de que ya se examinaron en esta área, pues, ¿qué es una garantía procesal? ¿Qué fue lo que habíamos platicado al respecto? ¿Alguien que se recuerda todavía de lo que dijimos que era una garantía procesal? Ay, ay, ay. A ver, ¿Es un seguro que se le otorga a alguien? un Para, seguro que se entrega. Bueno, en pues, este momento, pues ya no estamos hablando de la garantía como la utilizamos para poder explicar o para poder entenderlo. Ahora, si me hiciera el favor, Miguel Eduardo, de darme la definición de una garantía procesal tal cual es. Porque nosotros explicamos, obviamente, que la garantía era la explicación que damos, la garantía es igual que una garantía de un bien que ustedes adquieren, ¿verdad? Licenciado, Sí. en A lo, ver, en Andrés. lo- en lo que tengo anotado, que recuerdo también, dice que la garantía constitucional es el límite al jus puniendi. Bueno, sí, esas garantías de alguna manera son límites al jus puniendi, pero ¿cómo definimos? Licenciado, Esa es la función, ¿sí, Amanda? garantía procesal es la facultad que tiene cualquier ciudadano de exigir la observancia o el cumplimiento de La las normas aplicación. constitucionales y el debido Pues sí, proceso. sí, exactamente, eso es lo que habíamos manifestado, pues. Por favor, Amanda, sí, se los dice un poco más despacio para que logren otra vez captar la idea, si me hace el favor, Amanda. Sí, licenciado, es la facultad que tiene cualquier ciudadano a exigir la observancia o el cumplimiento de las normas constitucionales y el debido proceso. Ujú. Es el debido proceso en materia penal, obviamente, pues eso es las garantías procesales. Es decir, las garantías procesales nos sirven para exigir la observancia y el cumplimiento de las normas constitucionales en el proceso. ¿Mm? Exactamente, ¿por qué? Porque, y que tienen mucha incidencia, ¿no? Mucha importancia definitivamente en lo que es la Constitución. Y a veces pareciera que la Constitución o esa primera, los derechos humanos que están regulados ahí en la Constitución, pareciera que estuvieran hechos directamente para regular el proceso penal, porque la mayoría de esos tienen una incidencia en el proceso penal. No quiere decir que excluya todas las demás, pero básicamente la materia penal es la que se lleva el show y la incidencia es bastante grande, ¿verdad? En la Constitución y que hace una referencia muy directa, o definitivamente al proceso penal o a la materia penal. No podemos dejar de olvidar tampoco y saber por qué, porque obviamente ya dijimos que son instrumentos de control, de alguna manera controlar el jus puniendi,
controlar al Estado, pues, limitar el ejercicio de poder del Estado, pues, porque como es el derecho penal, habíamos dicho que es un instrumento muy violento, ¿verdad? Que tiene el Estado en sus manos para aplicarle a los ciudadanos. Entonces, esa circunstancia que obviamente se está viendo y también lo estamos viviendo, porque antes decíamos los ejemplos de Venezuela, Nicaragua y todo esto lo decíamos, pues, pero resulta que en algunos casos, pues, estamos viendo que hay la utilización sobre todo últimamente en materia electoral, que se está aplicando fuertemente el derecho penal como un instrumento violento para evitar precisamente que el proceso electoral y el resultado de las elecciones se realice. ¿Mm? Era una clara intención de que al ganador no lo iban a dejar tomar el poder o asumir el poder en paz. ¿Mm? Y entonces parecía todo eh, un intento fraguado, bien analizado, para poder ir excluyendo al partido, excluyendo a los candidatos que hubieran sido electos o se lo hubieran declarado ganadores por el Tribunal Supremo Electoral. Tan es así que la intención era, o todavía persiste por ahí en el aire, suspender o eliminar prácticamente al partido de Semilla y dejar sin efecto las elecciones, ¿verdad? Es decir, esa era toda la buena parte, al menos así era como lo interpretaban, pues, porque ya vieron que efectivamente querían quitarle en el Congreso mediante una notificación que hizo el Ministerio Público de que había suspensión del, del partido Semilla. Entonces, obviamente, y querían llegar hasta el tema del presidente electo, ¿verdad? Querían llegar hasta a esos niveles, pues obviamente, como es un instrumento así de violento, que en las manos inadecuadas o muy adecuadas para los intereses que se están jugando políticamente actualmente, pues eso es un instrumento violento, pues. Eso es lo que se quiere, pues. Y de alguna manera evitar que lo que el pueblo ha decidido o decidió respecto a sus autoridades vaya realmente a realizarse o a ejecutarse, ¿verdad? Eso es lo que aparentemente o pareciera y todos estaban en con ese mismo concepto o esa misma idea. ¿Mm? Pues bueno, obviamente ese instrumento violento que tiene el Estado, pues hay que limitarlo, pues. Un límite es el mismo proceso penal, que usted puede aplicar esa violencia establecida en el Código Penal siempre y cuando cumpla con estas condiciones, cumpla con estos requisitos, que haya un debido proceso, que respete los derechos fundamentales de cada persona, pues. ¿Mm? Entonces, eso es lo que tiene. Creo que eh, todo este palabrerío que les estoy diciendo es para que en ustedes eh, se quede o tengan bastante fijos qué va a ser su papel cuando sean ustedes abogados, pues que obviamente tener que controlar que a su cliente se le sean respetados sus derechos fundamentales y que la Constitución sea observada por las autoridades, ¿verdad? Las autoridades que estén en el poder. ¿Mm? Exactamente, eso es lo que se tiene intención. No sé si hay algún comentario, alguna duda respecto a lo que ya hemos platicado. Esto, aunque ya efectivamente yo creo que hasta los tengo aburridos de estarles repitiendo casi lo mismo en las sesiones que corresponda. Pero eso es precisamente lo que la repetición para que ustedes miren cuál es la importancia de esto, ¿no? Obviamente también la importancia del derecho constitucional. No obstante que ya recibieron ustedes derecho constitucional, ya incluso vieron el derecho procesal constitucional, yo creo ya en este momento en su aplicación ya le están viendo el para qué y el por qué. ¿Mm? Claro, el por qué y para qué se los dijeron, pero en este momento pues tienen una mejor manera de interpretarlo, ¿verdad? Creo yo, es lo que yo supongo, pues. ¿Mm?
Es lo que yo he estado tratando de comunicar. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algún chisme, o si es posible un chiste por ahí que salga a efecto de respecto a esto, pues que hemos estado conversando. No sé, algún comentario o alguna pregunta que tengan. ¿Mm? O si alguien me viene y dice, mire, ya dejé de hablar tantas babosadas, sigamos con la clase. También puede ser, ¿verdad? Y también le bajo puntos o pierde la clase también, pero no hay problema. Licenciado, ¿Aló? evidentemente en la situación en la que estamos no se está respetando el debido proceso. ¿Cómo se puede, pues en estos casos más sonados que hemos tenido ahorita, cómo se puede hacer para evitar esto, pues? ¿O cómo podemos frenar esa forma de aplicar las leyes penales contra las personas? Bueno, obviamente de alguna manera se están haciendo, pues se están haciendo en el sentido de que se están interponiendo los recursos que correspondan, se están discutiendo durante las audiencias de los procesos penales, se está discutiendo el tema y se está manifestando. Y por otro lado, ya llegó a niveles, como ustedes lo pueden ver, a niveles de que órganos internacionales están respondiendo, órganos internacionales se están manifestando precisamente ante esta actitud, porque de alguna manera las relaciones internacionales de Guatemala con otros países se está volviendo un poco conflictiva. Y obviamente al tener este tipo de conflictos o problemas a nivel internacional, se pierde bastante. O sea, muchos dicen, bueno, ¿qué importa que nos estén fregando Europa, que nos esté diciendo tal cosa y todo? No, no, no. Eso es muy importante en los temas de cooperación y ayuda que Guatemala necesita para poder desarrollarse. Pero con esas actitudes o esto, lo que hace es que los estados no confíen en él, no confíen en Guatemala, ¿verdad? Porque esas actitudes obviamente dicen mucho de lo que no debe de hacerse y por lo tanto la cooperación internacional eh, es complicado. El problema, la diplomacia, el tema diplomático es muy importante, aunque no muchos le dan la importancia que tiene o tal vez por nuestra profesión no le entendemos mucho, pues, porque obviamente hay una carrera específica que se llama Relaciones Internacionales, que es una licenciatura que tiene la Escuela de Ciencia Política, ¿m? Entonces que la tiene y que efectivamente ahí es donde se mira este tipo de cosas, en esas licenciaturas en Derecho en Internacional. ¿M? No de Derecho Internacional, sí, de Derecho Internacional o en Relaciones Internacionales. Y entonces nosotros comprender la importancia de relaciones diplomáticas, la importancia de tener personas capacitadas con experiencia, es muy importante. Es bastante importante a nivel internacional que no cualquiera llegue a ser ministro de Relaciones Exteriores si no tiene la experiencia suficiente para poder llegar a esos niveles. ¿Ah? Porque mucho se resuelve por la vía diplomática. Toda esta conflictividad y el mal ojo que nos tienen o el ojo echado, como quien dice, por estas actitudes a nivel interno, es que van a afectar. Y para resolverlo, pues la vía diplomática va a servir mucho para garantizar que la situación va a cambiar, que ya no se va a hacer, que sí se cometieron errores y que efectivamente también tenemos que salir y que obviamente necesitamos la cooperación internacional para poder subsistir y salir de este embrollo en que nos están metiendo. Pues es un poco complicado poderlos explicar, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Por ahí vamos, Amanda. Gracias, licenciado. Uh-huh. ¿Algo más? ¿Algo más que por ahí quieran hacer? Bueno, si no lo hay, de alguna manera cuando nosotros hemos estado desarrollando precisamente los temas que de alguna manera la presentación, las consideraciones constitucionales en el proceso penal o las características constitucionales, entonces obviamente vimos algunos datos, ¿no? Entonces,
Entonces vamos a iniciar, como quien dice, estas clases que en buena parte van a ser de analizar realmente qué consiste en cada una de esas garantías procesales, su relación con el derecho eh, penal, procesal penal y la Constitución, ¿verdad? Ese es el juego que tenemos. Obviamente, los primeros 5 artículos, precisamente, los primeros 5 artículos, pues ya los vimos. El que tocaría que realmente tener claridad en el artículo 6, aunque creo que lo vimos, aunque creo que eso lo vimos, pero bueno, el artículo 6 que indica posterioridad del proceso. Entonces dice, solo después de cometido un hecho punible se iniciará proceso por el mismo, ¿verdad? De alguna manera tiene mucho relación con el tema de juicio previo. O sea, para que se enciendan las luces y empiece a haber una reacción del Estado en contra de un ciudadano en materia penal, debe haberse cometido previamente un hecho punible. O sea, para que haya una respuesta o una reacción del Estado, o una reacción del Estado, debe haber previamente algo que lo cause. Y el que lo va a motivar o el que lo va a causar es precisamente haber cometido un delito. ¿No? Cuando comete el delito, ¿verdad? Entonces ahí debe aparecer o debe surgir la reacción del Estado. Yo les decía que el derecho penal, en esto se cumple la tercera ley de Newton. ¿Cuál es la tercera ley de Newton, si ustedes se recuerdan? Cada quien tiene una reacción. ¿Ah? No lo Cada escuché muy acción bien, tiene una Diego. reacción. ¿Cada quien tiene una reacción? No, no es Cada eso, así. acción. Ah, ¿no? Algo por ahí. ¿Alguien que tenga también una idea? Cada acción tiene una reacción, puede ser igual o contraria. Sí, toda acción conlleva una reacción de igual o mayor intensidad, dependiendo el grado de la reacción, ¿verdad? Los alcances de la acción. Entonces, posiblemente dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues obviamente estamos hablando de una acción, conducta humana que podríamos equipararlo, porque es una ley natural aplicable a distintas áreas, ¿verdad? Entonces dice, toda acción es una reacción. Y si hablamos de acción como equivalente a la conducta humana, la acción del delito como un elemento del delito, toda acción que realiza una persona, un sujeto, va a tener una reacción del Estado, pues. O sea, toda conducta humana ilícita va a provocar una reacción, que obviamente esa reacción va a ser proporcional a la intensidad precisamente de la acción. O sea, ahí es donde entra la clasificación para nosotros de delitos graves o delitos menos graves. Obviamente, cuando son más graves, pues la reacción va a ser mucho más fuerte. ¿Y cómo vemos esa reacción? ¿Cómo se puede, cómo se da esa reacción en procesal penal? Bueno, que llega la Policía Nacional, inmediatamente tiene que responder a esa acción que se ha realizado delictiva. Inmediatamente alguien avisa o pone la denuncia, mire, están asaltando, están haciendo, están volviendo. Entonces hay acciones que efectivamente obliga al Estado a reaccionar a través de los órganos que les corresponde actuar. Entonces llega la policía y llega y dependiendo de esa situación, como digo, pueden llegar hasta los balazos, pues. Pero hay una acción que provoca esa reacción. Y si es, como dice, un asalto, están disparando y todo, el Estado también con esa misma intensidad o mayor, porque posiblemente los asaltantes sean unos 3, 4, pero ahí prácticamente van a responder con unos 5 o 10 personas, pues. Hay ciertas normas en carácter de seguridad, dice que por cada persona armada que hay, por lo menos deben haber 3 elementos, de 3 a 5 elementos respondiendo a esa agresión. Entonces, por eso es que a veces se miran un montón de policías y todo. Ok, en ese momento hay que responder en una mayoría numérica para de alguna manera tratar de controlar o
de alguna manera asustar a las personas que estén provocando o estén realizando esta acción. Entonces, la idea es esa, de 3 a 5 elementos por cada delincuente o cada persona que esté cometiendo un delito grave o esté armada, pues, para obviamente intimidar y reaccionar y hacer lo que se tranquilice, ¿verdad? Porque de repente puede herir 1 o 2, pero a él los otros 3 se van a encargar incluso hasta poder matarlo, porque obviamente en esa reacción, si la persona está armada y está disparando contra los elementos, hay incluso normas internacionales para el uso de armas de fuego por parte de los órganos del Estado, y esa reacción puede justificar que la policía responda también de la misma manera con armas de fuego y de repente logra la muerte. Por eso es que ustedes miran, mire, hubo un ataque todo y entonces intercambiaron disparos y mataron al ladrón o mataron al que estaba haciendo los disparos. Pero ustedes ahí ya no escuchan más y ni siquiera ustedes lo preguntan, pues, y decirle, bueno, ¿y qué van a hacer con los policías que mataron a ese señor, a esa persona? Absolutamente nada, pues. Eso es precisamente una respuesta a esa agresión que está haciendo esta persona, y el hecho que haya sacado armas y que no haya querido desistir de utilizarlas, aún viendo la fuerza numérica o el grupo que está respondiendo y diciendo, baja el arma o no dispare, tal y tal cosa, entréguese o algo así, y él les empieza a disparar, automáticamente la reacción de los agentes de la policía tiene que ser también utilizar sus armas y disparar contra el agresor. Y obviamente sin ninguna responsabilidad, porque obviamente las mismas circunstancias o la acción realizada por este sujeto provocó esa reacción. ¿Eh? Porque alguna vez ustedes se han preguntado, mire, ¿y los policías que mataron ahí a ese que estaba, ese ladrón y todo, qué pasó? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Bueno, ¿y qué son los policías que mataron a esos ladrones? ¿Se lo han preguntado ustedes? ¿No? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, ¿Sí? licenciado. ¿Sí qué? ¿Sí se lo han preguntado? ¿Sí han...? Sí me lo he preguntado. ¿Sí? Sí, sí, dice otra cosa, pero nada, nada. Prácticamente no hay mucha reacción, sino que muchas veces hasta muchas personas dicen, bueno, esto, así hay que darles estos para que aprendan. Hoy sí. Mucha gente hasta se muestra muy feliz y muy contenta de que hayan reaccionado y hayan matado a esos ladrones. Así van a aprender, ¿verdad? Así el que se quiera meter a esas babosadas ya sabe qué le puede pasar. ¿Sí o no? Pero ninguno viene y dice, la pobrecito el ladrón, pobrecito esos que estaban disparando, la puchica los mataron, a esos policías hay que llevarlos presos. ¿Cómo es que matan al pobre ladroncito ese, pues? Al pobre que estaba disparando. ¿Hay un sentimiento de lástima con la persona que murió en esas condiciones? Tal vez no, licenciado. No, licenciado. La verdad que no. ¿Ah? Ni la prensa siquiera los critica, pues, que esos son los primeros en salir a boca. Ahora, si hubo un exceso, un abuso de la policía porque agredió y atacó con armas o golpeó a personas desarmadas y que eran vendedores, ambulantes y que se fueron encima de ellos, ahí sí hay una reacción y un rechazo generalizado por parte de la sociedad. La prensa también de alguna manera lo publica, pero en este caso, santos en paz. Qué bueno. Así van a aprender estos HDP. Eso es lo que hay que hacerlo. Sí o no sé. Incluso algunos rememoran, todavía no lo hacen tanto, en la época de Ubico. Con Ubico no habían babosadas. Ladrón visto, ladrón muerto. ¿Alguna vez oyeron ese dicho? Posiblemente los jóvenes no. Pero los que tenemos alguna Sí, de edad. mis abuelos. Sí, ¿Ah? licenciado, los abuelos. Sí, de mis abuelos. Sí, ¿verdad? Que así decían. Incluso algunos decían, fíjese que en el tiempo de Ubico venían y agarraban un ladrón, lo agarraban y ya salía, que lo juzgaban y todo y se iba. Es decir, cuando lo agarraban otra vez por lo mismo, dicen, puchica vos, ya es la segunda vez que andas por aquí, tené cuidado, no vayas a andar babosadas, porque a la tercera no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces decían que si lo agarraban 3 o 4 veces, ese cuate ni se sabía qué se hacía. No sé por qué se desaparecían. Puros magos de repente hacían la desaparición de ese personaje, ¿verdad? Y decir, ¿qué pasó? Saber.
Ya no se supo de él, ¿va? ¿Qué pasó? Pero esa era precisamente la política o obviamente cómo se evitaba realmente los supuestos ladrones, ¿verdad? Desaparecidos. Ya no volvían. Y la gente, ahí en esa época no habían ladrones. En esa época, mire, tranquilos andábamos nosotros. ¿Qué se iba a ver un ladrón en esa época? Ah, sí, ya sabían qué les iba a pasar. Esos eran los comentarios, precisamente como ustedes dicen, de los abuelos y todo. Ajá. Que no olvidan la época de Ubico, por eso precisamente. ¿Mm? Y fue lo que trató de vender también Otto Pérez Molina cuando decía mano dura y toda la cuestión, ¿verdad? Mano dura, pero de repente se le cayó, creo yo, porque no hizo nada. Disculpen, pero hay un muerto de hambre que ya me pega aquí, que ya va a reaccionar y me va a arruinar todo. El abogado. Bueno, el abogado ya vino y ya está exigiendo sus garantías procesales, el derecho a ser alimentado. Ajá, y la obligación que yo tenga de prepararle su comida. Ajá. Bueno, bueno, entonces ahí es donde precisamente se ve. Entonces, la reacción del Estado debe darse siempre cuando haya habido un hecho delictivo, ¿verdad? O se haya cometido un delito, para que el Estado reaccione con todos los equipos o todo precisamente las instituciones, ¿verdad? Todos sus órganos que están encargados de la seguridad, que son las policías nacionales, ¿verdad? Eso es lo que precisamente las fuerzas de seguridad pública tienen que reaccionar ante eso. Entonces, eso es lo que les está diciendo esto, ¿verdad? Claro, esa reacción en la medida de lo posible, digo yo, tiene que ser de acuerdo y cumplir con un juicio previo, pues. Bueno, ya lo agarramos y toda la cuestión, pues obviamente reaccionamos después de cometido el delito, lo llevamos a la cárcel y se le sometió a un proceso penal, el cual condenó cuando se cumplieron, obviamente, lo que establece el artículo 4, se cumplieron los fines del proceso y obviamente que hace darle vida, poner en actividad lo que es el artículo 12 constitucional, porque de ahí se deriva de alguna manera, pues. ¿eh? ¿Mm? Entonces, efectivamente, a eso es, pues. No sé, eso es lo que yo entendería y cómo explicaría precisamente esta posterioridad. Que claro, es un límite también. ¿Por qué? Si no se da esa condición, no puede haber una reacción del Estado. ¿Ah? ¿Mm? No se puede iniciar un proceso si la persona no ha cometido un delito alguno. O sea, si no hay un delito o no hay un hecho delictivo, el Estado no puede reaccionar. Y si reacciona, entonces será precisamente la Constitución y las reacciones que debe darse precisamente por una reacción de este tipo por parte del Estado. Ahí es donde precisamente se presenta y se manifiesta claramente el límite que debe tener el Estado. Sí, usted lo puede hacer, pero eso sí, siempre que haya un hecho delictivo. Si no hay un hecho delictivo, solo por venir a agarrar a alguien y decir, pongámosle algo, pongámosle droga, hagamos esto y toda la cuestión para llevarlo al bote, ¿verdad? Y justificar que lo vamos a detener, implantar la prueba. Que no crean que solo en Guatemala lo hacen. En Estados Unidos también, o sea, no es tan repetitivo, pero sí también lo han hecho. Derivado a eso es que desde hace algunos años, no me recuerdo cuántos años hace, que ya todos los policías en su gafete o en su gorra tienen cámaras a efecto de poder, poder observar y poder supervisar qué es lo que estos agentes están haciendo en su actividad. Entonces, si les tienen cámaras, ¿es por qué? Porque los confían mucho, los quieren mucho, o porque de alguna manera van a sacar la evidencia, sí, pero también para decirles, cuidadito se pasan porque la cámara está encendida y tienen una prohibición expresa de apagar la cámara. No pueden apagarla. Y si la apagan, tienen una sanción administrativa para empezar si ellos se realizan esto. Pero también hacían lo mismo. Hacen lo mismo si tienen oportunidad, lo hacen.
Miren los excesos de aquellos policías que mataron a algunas personas cuando lo estaban deteniendo y que también fueron procesadas, pues. ¿Mm? La reacción del Estado se volteó y fue contra agentes de seguridad que excedió en ejercicio de su función. ¿Verdad? Ahora, el hecho cometido fue por parte de la policía, por lo tanto, sí hubo una reacción por parte del Estado, pero en contra del policía, quien debe ser la persona que va a velar para que esto no se haga. Se le revirtió el golpe, ¿verdad? Bueno, entonces ya vieron que aparentemente pues es solo una oración que tiene este artículo, ¿verdad? ¿Verdad? Solo debe haber una oración, pero la cosa es que hay que tratar de comprender muy bien esto, porque a la hora que ustedes estén en un proceso penal, tienen que tener mucha claridad de lo que tienen que decir, de lo que tienen que fundamentar, y esa palabrijas o esas pequeñas palabras se convierten en muchos elementos para la argumentación que se tiene que hacer en el proceso penal, en las audiencias que eso se derive. Y no olvidar también el tema del debido proceso. Obviamente, lo que hablamos del artículo 4 del Código Procesal y el 12, que de alguna manera se acuerpan a efecto de ir en un solo paquete para responder y para limitar precisamente al Estado. Ahí es donde vemos que efectivamente se da esa bilateralidad de la norma. Todo derecho conlleva una obligación, ¿verdad? Ahí es donde encontramos la bilateralidad. Y tal vez ahora, porque también cuando recibimos introducción al derecho, no entendimos mucho, ¿verdad? No entendimos mucho esa bilateralidad. Entonces, este derecho conlleva una obligación, ¿verdad? ¿Puede reaccionar? Sí, pero usted tiene la obligación de limitarlo y obviamente de reaccionar exclusivamente si hay un hecho delictivo. Porque su obligación es protegerme. Yo tengo el derecho a exigir que me protejan, pero usted tiene la obligación de reaccionar o puede reaccionar siempre que haya delito. Ese es el tema. Bueno, el artículo 7, la independencia e imparcialidad, obviamente ya lo vimos, era incluso aquel artículo que faltaba en la presentación en PowerPoint y que habíamos puesto que era un artículo el 51 y que efectivamente aquí está la independencia e imparcialidad. La independencia e imparcialidad, como ya lo había mencionado, son características que debe tener el Poder Judicial. Son las características que no le pueden faltar en cualquier Estado democrático y de derecho. El organismo judicial debe de tener precisamente estas características. Eso lo debe estar. Porque ustedes recordarán que era lo que hablábamos del organismo judicial. ¿Cuál es la función del organismo judicial? ¿Para qué sirve? Pues, si lo queremos poner de ese lado. Si es que sirve para algo, pues ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el sistema del organismo judicial o ese poder del Estado? El poder judicial. ¿Para qué sirve? Por favor, solo uno conteste, no que todos empiezan a gritar ahí ustedes cuando uno les pregunta a ustedes qué onda. Es velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales. Parte de. Para administrar justicia. También es parte de. Pero hay una que encierra todos estos. Para el juzgamiento y decisión de las causas penales. No solo penales, recuérdense que se ve todas las áreas, pues. Nick, ¿podría ser para ejercer la función jurisdiccional? Sí, es parte de. Pero en fin, yo creo habérselos dicho que la gran finalidad que tiene este poder del Estado es someter a la ley a los demás órganos o poderes del Estado y a la población. Someter a la ley a los demás órganos o órganos de poder del Estado y a los particulares.
O sea que para nosotros como abogados, la ley, puchica, casi la tenemos que adorar como que fuera un santo, pues, o fuera una imagen o algo así, pero algo muy fuerte en el cual tenemos que adorarla, pues, como abogados, porque la ley es lo que precisamente va a garantizar la tranquilidad y la paz social y que obviamente Guatemala se desarrolle dentro de un marco legal, que es lo que exigen incluso a nivel internacional. Entonces, esa es la gran función, someter a la ley a todos los demás órganos y a la población que de alguna manera la esté violentando o que no cumpla con ellas, no importa el área. Y como ya les había dicho, para que se sientan pechudos o que empiecen a sacar pecho y a ponerse todos orgullosos, ese poder está en manos de nosotros los abogados. Ese poder lo ejercemos nosotros como abogados. O sea que ese poder solo nosotros lo tenemos. Entonces, imagínense qué importancia tiene la ley y la importancia que tenemos nosotros dentro del Estado y la sociedad. Que nos critiquen, que nos digan que esto, que el otro. Incluso el fin de semana me contó un amigo así, de pueblo y toda la cuestión, que es carnicero, el condenado de Israel, ¿verdad? Hasta mal hablado es el baboso. Pero me contaba un chiste porque a veces nos tratan de que somos sinvergüenzas, que somos ladrones y esto, toda la cuestión, va. Y todo eso, pues, que nos joden con eso. Pero una cosa es que nos jodan y otra cosa es que cuál es la verdadera función que debe tener. Y por eso es que nosotros en el ejercicio de la profesión debemos ser muy cuidadosos y no ir haciendo babosadas, pues. Porque todo eso se nos puede revertir. El chistecito que contaba Israel, mire, usted que no lo voy a ofender, me dijo, le voy a contar, dice. Y que de repente le dice, mire usted, le dijo, ¿y sus hijos? Ya no los vi, ¿qué se hicieron? Se fueron a la capital, así. ¿Y qué hacen? Pues mire, le dijo, uno es un asesino, le dijo, un homicida, y el otro es un ladrón. Chica, le dijo, ¿cómo así? Y usted lo dice así nada más, que sean delincuentes. ¿Y por qué lo dice así? Sí, le dijo. Es que mire, uno de ellos es médico, que es el asesino, y el ladrón es que es abogado. Usted no se va a ofender, ¿va? Usted no se va a ofender, me dice, ese chiste, ¿va? Pero mire, esos son los chistes que hacen de nosotros, pero obviamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mantener ese prestigio, ese apego a la ley, porque nosotros eso es lo que le estamos diciendo a la gente, comunicando. Mire, tenemos que hacerlo conforme a la ley. No, usted no puede hacer eso, tal cosa. Mire, es que yo quiero hacer tal cosa. No, eso no se puede. Eso está prohibido en el código. Esto sí se puede hacer. Lo que tenemos que hacer es esto y esto, que esto es lo que hay que, así es como se puede arreglar esto. Entonces la ley es el medio por el cual nosotros vamos a resolver el conflicto. Que sométanse a la ley, cumplan con la ley, observen con la ley y bajo ese parámetro es que vamos a actuar. Así es lo que lo tenemos que hacer. Eso es de alguna manera lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, obviamente estábamos hablando que garantías del organismo judicial se constituyen como garantías, obviamente la independencia funcional y económica, ¿verdad? Obviamente que es lo que tenemos que tener. Y otra cosa que es bastante importante es lo que ahí mismo se había establecido, ¿verdad? Lo que se había establecido o lo que habíamos de alguna manera, su imparcialidad, que sea un árbitro, porque en el momento en que el juez no sea imparcial, no sea un árbitro o trate de defender o de hacerle el lado a una de las partes, sea porque sean amigos, porque tengan un tipo de relación o porque le estén pagando para que esté de su lado, le pasé unas fichas al juez y ya, esto se va a resolver a mi favor. Eso es precisamente lo que hay que evitar, la parcialidad o imparcial. Por eso se han creado instituciones en la ley de organismo judicial para que si hay algún juez o algún magistrado que esté mostrando su inclinación,
nosotros tenemos medios para poder separarlo del caso. Y obviamente ahí está la recusación. ¿Mm? El medio que tenemos nosotros para apartar a un juez de un caso cuando dudemos de que de su imparcialidad. Así es. Y obviamente esa imparcialidad debe también manifestarse en lo que esta persona llegue. Había un dicho así muy antiguo que es en Europa, dice: la mujer del hortelano no solo debe manifestar y expresar y gritar que es honesta, que es honrada, sino también debe aparentarlo. Y decían la mujer del hortelano porque en estos lugares también habían de alguna manera prostitutas, había mujeres y toda la cuestión, y entonces, pero la mujer del hortelano debe ser honesta. Y no solo decirlo, sino también aparentarlo. Porque si también visualizamos y podemos observar que el juez en sus resoluciones casi siempre le da razón, aun y cuando nosotros les hayamos pesado de evidencia, entonces ahí no se está mostrando imparcial. No solo debe afirmarlo y alegar que es una característica de su función, sino también debe aparentarlo, porque solo por la apariencia puede también ser recusado y apartado del caso. Entonces, eso es en cuanto a esto, ¿no? ¿Quieren que lo leamos o ya se han recordado lo que dice? Bueno, leámoslo, por favor. Artículo 7. Independencia e imparcialidad. El juzgamiento y decisión de las causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales e independientes, solo sometidos a la Constitución y a la ley. La ejecución penal estará a cargo de los jueces de ejecución. Por ningún motivo, las restantes autoridades del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de causantes pendientes o la reapertura causas pendientes o la reapertura de las ya terminadas por decisión firme. Nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Bueno, de alguna manera coincide con lo que habíamos leído en algún momento en el artículo 4 y obviamente que también están desarrollados en el 12, pues los jueces independientes e imparciales, ¿verdad? Que es lo que debe, y los jueces o los órganos designados para conocer esto, o preestablecidos, como quien dice. En otras palabras, el juez natural. El juez natural o el juez que corresponde de conformidad con la ley, que debe de conocer. Ese es el que debe de conocer precisamente el caso. Eso es precisamente lo que se refiere el tema de la independencia e imparcialidad. Que como le digo, no vamos a entrar en explicación porque de alguna manera pues ya lo platicamos con anterioridad, incluso cuando desarrollamos la presentación en PowerPoint. Lo que sí es importante, la que viene, para entender algunas cosas, por favor, es la independencia del Ministerio Público. Lo leo, licenciado. Gracias, Amanda. Independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público, como institución, goza de la plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos en la forma determinada en este código, salvo la subordinación jerárquica establecida en su propia ley. Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades que esta ley concede a los tribunales de justicia. ¿Por qué será que le están tratando de decir que renuncie a la fiscal general? ¿Por qué será? La falta de independencia. De alguna manera, ellos dicen que está dentro del esquema o está defendiendo el pacto de corruptos.
de alguna manera está siguiendo las instrucciones que recibe del Pacto Corruptos. Incluso dicen muchos que es el mismo presidente que fraguó toda esta situación que se estaba dando y todo aquello que se ha dado en contra del Tribunal Supremo Electoral, contra los del partido Semilla y todos los demás, sus candidatos y todo, pues, ¿eh? Y que de alguna manera precisamente defiende al Pacto de Corruptos porque de alguna manera los casos que en aquella época iniciaron la CICIG y la FESI cuando eran bastante buenos, claro, tenían sus excesos, no eran perfectos, obviamente no, pero que precisamente muchos de esos ya han sido sobreseídos, han sido cerrados, y es que no habían pruebas, dice, sale diciendo un personaje muy especial ahí del Ministerio Público, y muchas de las personas contra los cuales se inició proceso y todo, muchos de esos ya hubo sobreseimiento, o sea, se cerraron los casos que contra ellos había, y simplemente no hizo mayor cosa el Ministerio Público. No había mucha fundamentación, no había evidencia, las evidencias eran muy débiles, ¿no? Y no podíamos seguir. Ah, qué cosa, ¿no? Pero muy importante es que nosotros tengamos una claridad de lo que, a qué se refiere esto. Y vamos a leer, que es un artículo muy importante para entender también lo que es o a qué se refiere esa independencia. Por favor, miramos el artículo 251. Leamos ese artículo, por favor. ...251 constitucional. Ok, 251 constitucional. Yo pensé que el de protesta del Código Procesal. No, disculpe. No. 251 constitucional. Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Para la elección de candidatos se requiere el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. El fiscal general durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Bueno, ahí está lo relativo a lo que es el Ministerio Público de carácter constitucional. Hago énfasis en esto, ¿no? Que el Ministerio Público, si ustedes leen bien detenidamente el artículo 251, aunado precisamente a esa independencia del Ministerio Público que regula el 8 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público no es un ente autónomo. La función que realiza en la persecución penal, en la investigación de los casos, para velar por el cumplimiento de la ley, ahí sí, es independiente, es autónomo. Nadie le puede decir cómo investigar o qué no investigar. Pero el Ministerio Público no es un ente autónomo. No sé si ya ustedes en derecho administrativo ya hablaron de lo que significa la autonomía y qué implica cuando un órgano del Estado es autónomo. Que hay, obviamente, órganos del Estado, hay autónomos. Por favor, cite un ejemplo de un ente autónomo. La universidad. La universidad. ¿Qué más?
El IX. El IX. Ya le han Comité quitado Olímpico. el Comité Olímpico Guatemalteco. Que están agarrándose mucho el pisto, dice. ¿Qué otro? La municipalidad, los municipios. Las Son municipalidades, entes, Lichao. ¿sí? Son entes autónomos también, pues. ¿Mm? Ahora, ¿qué caracteriza precisamente a los órganos autónomos? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo pueden saber ustedes al analizar si es autónomo o no? Y que hay una, que es lo que más sobresale. Su presupuesto es, ellos mismos se sostienen. Bueno, sí hay una ayuda económica por parte del Estado, pero también hay fondos privativos y hay fondos municipales que propiamente ellos generan. Sí, tienen sus propios ingresos, tienen sus fondos privados, ¿no? Que es lo que tienen. ¿Qué otra? Paulo René, está levantando la mano. Licenciado, ¿podría ser que eligen a sus propias autoridades? Eso es una de las características más importantes de la autonomía. Ellos eligen a sus propias autoridades. Es decir, ¿quién elige a las autoridades de la universidad? Supuestamente los estudiantes. Los estudiantes, los profesores, ¿verdad? Esos son los que eligen precisamente. O sea, nosotros elegimos a nuestras autoridades, al decano, al rector, nosotros lo elegimos. Obviamente, si hablamos de las alcaldías, a los alcaldes son los ciudadanos o los vecinos de ese municipio que votan por él, ellos eligen a ese funcionario, ¿verdad? O a la cabeza de esa entidad. Pero en este caso, el Ministerio Público, ¿quién lo nombra? Nombra, fíjense ustedes. El presidente. El presidente de la República. Lo que hacen las comisiones de postulación es pasar exámenes, hacer tal cosa y decirle, mire, todos los que presentaron su solicitud y que quieren calificar, nosotros pensamos que entre estos 6, usted puede elegir. Le hemos escogido a los mejores candidatos. Y es el presidente quien lo nombra. Por lo tanto, no podemos hablar de autonomía. Ah, sí, la autonomía únicamente es en la función que realizan, pero no es precisamente y no tiene la característica de un ente autónomo. Le digo esto porque hay algunos que dicen, es que el Ministerio Público es autónomo. No lo es. Ni tampoco. Depende precisamente del organismo judicial. Porque a pesar de que Costa Rica tiene el mismo código, no sé si ya reformaron eso, el mismo modelo de código penal y toda la cuestión, y tiene su Ministerio Público, resulta que él no era tan autónomo porque el que lo nombraba, porque era parte del organismo judicial, y el que lo nombraba era la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. No sé si todavía lo hacen, no estoy al día con eso, ¿verdad? Pero eso es precisamente. Entonces, definitivamente, ¿ah? Definitivamente, ahí no era un ente autónomo, sino que era una dependencia del organismo judicial. No era ese tipo de cosas. En cambio aquí, automáticamente dice, ¿verdad?, que es una institución auxiliar de la administración pública. Audición pública y de los tribunales con funciones autónomas. Auxiliar de la Administración de Justicia. No pertenece a lo que es el órgano de justicia. No pertenece a esta. Bajo esas características, ¿verdad? Bajo estas características es que el Ministerio Público, si queremos definirlo y decir, ¿qué es el Ministerio Público? Tendríamos que recordar
nuestro derecho administrativo y decir que es un órgano administrativo que tiene a su cargo la persecución e investigación de los delitos en toda la República, ¿verdad? Y que vela por el estricto cumplimiento de la ley. Es un órgano administrativo que tiene a su cargo como auxiliar de la Administración de Justicia la investigación y persecución de los delitos que se realicen o que se sucedan en toda la República de Guatemala. Eso es como podríamos definir técnicamente a lo que es el Ministerio Público. Porque no es un órgano de la Administración de Justicia, simplemente es un auxiliar. Es un ente al cual se le ha dado el ejercicio de la acción penal, quien tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal del Estado. En él está delegada la función o la tarea de ejercer la acción penal, porque la acción penal no es de los particulares. Por eso, cuando nosotros definimos qué es la acción, la acción, ¿cómo la definirían? ¿Qué es la acción? Que claro, en la Constitución todo, le pusieron libre acceso a la justicia, pero ¿qué es la acción? Como la facultad que tenemos, licenciado, para poder resolver una controversia a un órgano competente, un juez. Sí, más o menos, ahí como quien dice más o menos, pero para decirles, ¿verdad? Que nosotros la hemos definido como la potestad que tienen los ciudadanos de acudir a los órganos judiciales o administrativos para la resolución de sus conflictos. La potestad que tiene el ciudadano de acudir a los órganos administrativos y judiciales para la solución de sus conflictos, para resolver sus problemas, resolución de los conflictos, pues. Y que esto ya es tontera mía, agregarle la potestad que tienen los ciudadanos y decir toda la oración y decir, excepto en materia penal, porque en materia penal no tenemos esa potestad. Esa potestad es, obviamente, del Estado. Es el Ministerio Público que efectivamente quien lo tiene que ejercer la acción penal. Por lo tanto, los ciudadanos hemos sido expropiados de ese derecho de acción en materia penal, porque eso lo tienen únicamente el Estado, y en Guatemala, obviamente en nuestro sistema, ha sido delegada al Ministerio Público. Sí, pero existen los delitos, como quien dice, delitos de naturaleza pública y delitos de naturaleza privada. Ahí es donde recuperamos nosotros esa potestad. ¿Por qué? Porque los delitos privados, la acción la ejerce el agraviado o la víctima. En los delitos de naturaleza privada. ¿Se recuerdan eso? Entonces, para ser muy honestos, porque como le digo, en parte esta es una creación mía, porque realmente nosotros seguíamos diciendo, no pueden seguir diciendo de que efectivamente, ¿verdad? Que la acción es una potestad del Estado, así en forma general, porque sí, por lo general sí, pero en penal es la gran excepción a esa potestad que tiene el Estado. Claro, he de decirles nosotros de que también hay unas instituciones meras especiales que nosotros tenemos en el derecho procesal penal. Como le digo, nosotros somos únicos. Dirijámonos, por ejemplo, a lo que es el artículo 26 del Código Procesal Penal, por favor.
Y el que llegue ahí, primero, por favor, lo lee. Conversión. Sí. Las acciones de ejercicio público podrán ser transformadas en acciones privadas, únicamente ejercitadas por el agravio conforme al procedimiento agraviado, conforme al procedimiento especial previsto y siempre que no produzcan impacto social en los casos siguientes. Primero, cuando se trate de los casos previstos para prescindir de la persecución penal conforme al criterio de oportunidad. Segundo, en cualquier delito que requiera de denuncia o instancia particular a pedido del legitimado a instar cuando el Ministerio Público lo autorice, porque no existe un interés público gravemente comprometido y el agraviado garantiza una persecución penal eficiente. Tercero, en los delitos contra el patrimonio, según el régimen previsto en el inciso anterior, excepto cuando se trate de los delitos de hurto y robo agravados, si en un mismo hecho hubiere pluralidad de agraviados, será necesario el consentimiento de todos ellos, aunque solo uno hubiera asumido el ejercicio de la acción penal. Bueno, entonces, ven ustedes que, como quien dice, la acción penal es mía, dice el Ministerio Público. Por lo tanto, la acción penal soy yo el único que la puede ejercer. Siempre y cuando no sea en delito de naturaleza privada, porque ahí sí son los agraviados, el ciudadano, el que tiene derecho a ejercerla. Y obviamente, en el caso de que se haya dado la conversión. Si se da la conversión, entonces sí, el ciudadano nuevamente recupera esa facultad o ese poder que tiene. Y eso lo vemos en todos los países. Y miren, una cosa particular. Y les pongo el ejemplo porque es el más cercano que tenemos y el que muchas veces es el que más vemos, pues. Por ejemplo, tan es así que el Estado es el que ejerce la acción penal, que no tienen dentro de su esquema lo que es un querellante adhesivo. O sea, el querellante adhesivo sí lo tenemos nosotros. La persona en particular, el agraviado, puede también coadyuvar al ejercicio de la acción. Es decir, puede ser parte dentro del proceso penal y obviamente aportar. Y en ciertos momentos también decirle al Ministerio Público, decir al juez, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Ministerio Público. ¿Verdad? Puede también oponerse a esas decisiones y hay procedimientos de resolverlo, pero se puede hacer. En cambio, en el sistema anglosajón y también en Inglaterra, no existe la figura precisamente de un querellante adhesivo. El querellante adhesivo está a la par con su abogado en el mismo lado donde está el Ministerio Público. Están a la par y están allí poniéndose de acuerdo y haciendo. En tanto que el agraviado en los Estados Unidos, en Inglaterra, porque no tiene esa participación, no es y no puede ser un sujeto procesal, está ahí atrás entre el público y a veces lo miran y toda la cuestión y solo viendo qué es lo que está sucediendo sin poder abrir el piquito cerrado, solo viendo, sí, llorando cuando tiene que llorar y cuando recuerda y todo, pero no hace absolutamente nada. Entonces, el agraviado, la víctima, en ese sistema está excluido incluso de participar en el proceso. ¿Por qué? Porque es el Estado, es el Ministerio Público, el equivalente, ¿verdad? Como dice el Attorney General, o el District Attorney, porque son el fiscal, y eso es lo que quiere decir en inglés, el District Attorney, o el General Attorney, que es el fiscal general, que es nombrado por presidente y está dentro del staff del Ejecutivo. Eso es a nivel Washington, porque a nivel del Estado es prácticamente a nivel estatal que se elige. Ahí son elecciones para llegar a ocupar la Fiscalía General. Entonces, en Estados Unidos está el superior, el General Attorney, que es del presidente, y 51, creo que son estados, o 52 estados, 52 más. En Estados Unidos hay 53 por el modelo de estado. Por el modelo de estado que tiene, entonces resulta que allá hay 53. Y entonces hay una asociación general de fiscales generales que discuten las políticas de persecución y todo, ¿verdad? Es una asociación general de General Attorney, que es una institución creada
para que se reúnan todos los fiscales generales de central, de Washington, federal y todos los estatales, para toma de decisiones en cuanto a las políticas que debe de seguir y que son aplicables y que pueden realmente funcionar. De alguna manera, mi tesis de posgrado estaba inclinada a esa vía, a analizar precisamente esto, pues, este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y estudié, obviamente, el modelo, pues, así, toda la cuestión, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, pues, entonces, es el Estado el que ejerce a través del Ministerio Público. Por lo tanto, el derecho de acción en materia penal no es de nosotros. Por eso es que no podemos generalizar como si no conociéramos el derecho, y por eso es que, como les digo, esto lo creo yo, porque yo creo que no se lo dijo cuando hablaron del derecho de acción, creo que no se lo dijo el profesor, si nos tiene que haber sido el Lemus, el loco ese que daba procesal penal, que tiene que inventar esas babosadas y decir eso, que es una potestad del ciudadano, excepto en materia penal. Porque esa potestad es del Estado y la ejerce el Ministerio Público, exclusivamente. O sea que el derecho, el libre acceso a los tribunales, creo que es 29 y 30 o 28, 29, se me escapó un poco. Se me escapó, ya se me olvidan las cosas, ¿verdad? Por culpa de ustedes. Entonces, bajo esas características, ¿verdad? Entonces tenemos que ver precisamente que tenemos lo que es el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, aunque también está en el artículo 28, 29, ¿verdad? Entonces, en el tema de penal, obviamente es la potestad que tiene el Estado, obviamente, de acudir a los órganos jurisdiccionales para someter las causas penales. Eso podría ser otra forma de definirlo. Pero realmente la potestad no es del ciudadano. Es, obviamente, del Estado. No sé si me comprendieron o dice, ala, esto nos enreda más, yo no sé por qué lo pusieron, si solo para complicar las cosas sirve o algo así. Pero así es la forma en que ustedes tienen que aprender, patojos, a hacer así. El estudiar implica también la libertad para crear y poder desarrollar precisamente esas ideas. Si solo les repito lo que dice el libro, les estuviera diciendo, la potestad para poder generar tal cosa, y les repito porque así está en el libro, pues, pero dadas nuestras características y nuestro derecho, entonces definitivamente, y de acuerdo a un modelo de código penal o de penal, esa potestad no la tiene el particular. Está excluido. Salvo también la conversión o salvo en delitos de naturaleza privada. Bueno, los voy a dejar ahí porque son las 15:42. Después van a resultar ahí maltratando. Ya nos queremos ir, que tenemos clase. No joda. Sálgase. Déjanos en paz. Cositas así que usualmente me gritan ustedes, ¿verdad? Y si no lo gritan, lo piensan. Bueno, pasen buena tarde, pues. Muchísimas gracias. Espero que se hayan divertido. Así como se están riendo ahí toda la cuestión. Gracias, licenciado, muy amable. Gracias. Bueno, Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, licenciado.